¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal, Ángel? Bien, bien. Yo le invito a que en 5 o 7 minutos más o menos dé un panorama de cómo ve usted la realidad nacional, esto de la reforma laboral, todos los acontecimientos que le pueden importar a los No, oyentes. creo que yo empezaría sobre la situación nacional mencionando este baile de Milei ayer en Mar del Plata, mientras la situación en la Patagonia se agrava con los incendios. Es decir, que nunca fue a la Patagonia, pero tiene tiempo de ponerse a bailar en Mar del Plata, y la ausencia de él en la Patagonia obedece a que está, tiene una política de ajuste incluso en lo que tiene que ver con el combate del fuego. Entonces, naturalmente, esto es una enorme farsa, tengo la obligación de denunciarla, detrás de la cual se deben esconder intereses económicos muy fuertes, porque se ha escrito en numerosas oportunidades que de alguna manera la Patagonia es la última frontera de la Argentina, donde hay para invertir en muchos aspectos, por ejemplo en el turismo y por lo tanto en el campo inmobiliario, en la minería y también en la minería a cielo abierto, y van a aprovechar ahora que van a permitir la destrucción de los glaciares. Entonces estos incendios son funcionales a ese interés, como ocurre también en la Amazonia brasileña, pero en otra dirección, en el sentido de que la quema de los bosques en Brasil tiene por objetivo ampliar la frontera agropecuaria y que es absolutamente enorme, y convertirse en el país más importante en el mundo en términos de exportación de carne, de soja y de otras variedades que hay. Creo que este es el hecho por el cual habría que comenzar. El segundo hecho que hay que comenzar es que mientras el gobierno habla de una estabilidad, porque el dólar no se mueve, la realidad es que la crisis industrial es más intensa que nunca, y aunque el dólar no se mueva, la tasa de inflación en la Argentina es elevadísima, es un récord, porque ha sido del 2,8 el mes pasado y se pronostica que va a ser del 2,3 en enero, cuando en los países llamados estables una tasa superior al 2%, inclusive el 2,3, es considerada muy inconveniente. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene como propósito que los precios en ese país no suban más allá del 2% anual. Entonces es una inflación fenomenal. ¿Y cómo obtiene él esta estabilidad del dólar? La obtiene mediante deuda. No la obtiene exclusivamente por medio de la exportación, sino a través de un arbitraje que consiste en una tasa de interés muy elevada. Entonces uno vende dólares, invierte a una tasa de interés elevada, y como el gobierno asegura que no va a ajustar, en primer lugar, más allá de la inflación mensual, pero en todo caso, como está ocurriendo ahora, el tipo de cambio está bajando, está subiendo está subiendo el peso y bajando el dólar, reporta un beneficio extraordinario. Y en estas circunstancias, él está obligado, para continuar con esta política, a seguir apretando a la industria, obligar a cierre, suspensión, etcétera. ¿Por qué? Porque de un modo general, las industriales, su capital de trabajo lo manejan con los bancos. Las grandes ganancias las hacen en inversiones importantes, pero en el funcionamiento corriente de la industria pagan los gastos de compra de bienes, etcétera, con movimientos en cuentas corrientes en los bancos en los cuales tienen cuentas abiertas. Para subir tanto la tasa de interés, eso no lo pueden hacer. Entonces empiezan los atrasos a los salarios, que son negociados, porque se financian
con la demora en el pago al trabajador, a tasa cero. Es un negociado, porque si van al banco le van a pedir una tasa de 2 dígitos y por arriba del 50%. Esto suscita toda una serie de conflictos y de luchas, y la situación fabril, la situación del empleo, no solo es manifiestamente crítica por la cantidad de luchas y conflictos que hay, sino que es crítica en los lugares donde no hay todavía conflictos, pero los trabajadores sienten en el lugar de trabajo que el conflicto viene en cualquier momento. Por ejemplo, poco se imaginaba que una farmacia como el Doctor Ahorro fuera a despedir gente masivamente. Bueno, después aparecieron denuncias que quería vender la cadena a otro sector. No sé en qué estado se encuentra eso en este momento, pero hay luchas crecientes del personal despedido, de los trabajadores despedidos del Doctor Ahorro, que hoy, por ejemplo, miércoles se van a movilizar también con los jubilados. Y el gobierno está obligado a continuar con esta política, porque si aflojara la tasa de interés y facilitara el trabajo de la industria, la bicicleta financiera de traer dólares de afuera a una tasa de interés baja, invertirlos aquí a una tasa de interés alta con un dólar más o menos estable, se termina y viene la corrida cambiaria, que ya el gobierno la tuvo durante 6 oportunidades y la última casi se lo lleva puesto en ocasión de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y luego de las elecciones nacionales. Entonces está en un callejón sin salida, y este callejón sin salida lo pone más alegre a Milei, porque se supone que cuenta con un apoyo infinito, incondicional, de parte de Estados Unidos, de Trump, del secretario del Tesoro, pero cualquiera que siga más o menos los diarios se da cuenta que este secretario del Tesoro tiene grandes problemas, porque con motivo de toda la guerra comercial que hay, los europeos están retirando los dólares de la deuda pública norteamericana, y por lo tanto está cayendo la cotización de la deuda y están aumentando los intereses. Es decir, que el país que tiene ahora un problema de financiación como el que tuvo Milei en estas 6 corridas, ahora el país que lo tiene es Estados Unidos. Cuando haya una próxima corrida cambiaria acá en la Argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos no va a poder venir a rescatar a Milei, porque el problema es quién lo rescata a él de las represalias que está tomando los países europeos debido a esta guerra arancelaria que se ha producido. Bueno, como usted ve, es una situación profundamente inestable en un mundo donde lo único que se escribe en la gran prensa es el desmoronamiento de todo el orden internacional. Así dicho de forma catastrófica por los principales diarios del mundo, y es, digamos, la conversación del día durante semanas en los grandes centros internacionales. Entonces yo planteo un interrogante sobre la estrategia política que debe llevar la izquierda, la clase obrera, etcétera. Bueno, que supongo que será objeto de otra fase de esta conversación. Sí, ya el tema internacional lo vamos a tocar un poquito más avanzada la emisión, pero bueno, creo que uno de los temas es el tema de la reforma laboral, y acá hay algo que escapa a toda lógica, o a alguna lógica, que este gobierno siempre ha hecho hincapié principalmente en lo que es el equilibrio fiscal. Inclusive ha hecho recortes en los sectores más sensibles que puede tener la comunidad, sin ningún tipo de miramientos, porque la meta era alcanzar el equilibrio fiscal, ¿no? Y por el otro lado, viene presionando para hacer una reforma laboral, y en esta reforma laboral hay un montón de quitas de aportes, sobre todo a los grandes empleadores, que significa una baja en la recaudación, lo que puede atentar también contra el equilibrio fiscal. ¿Qué explicación da usted a esto, Jorge?
Bueno, dos cosas. En primer lugar, quiero decirle que si se ha hecho una mirada al diario El Cronista, el gobierno está gastando mucho dinero y endeudándose en la compra de material militar. Ahora, según El Cronista, ha comprado 36 buques. Después le compró a Dinamarca los aviones F-35, con autorización de Estados Unidos, porque Dinamarca se los había comprado a Estados Unidos. Argentina no está en guerra con nadie y tiene un gasto militar creciente, que ha sido acompañado por un decreto que poco se ha hablado, pero político obrero habla mucho, que autoriza al personal militar en actividad a ocupar cargos políticos. Eso ocurrió bajo la dictadura militar. Ocupaban cargos políticos los militares, empezando por la Junta de Gobierno, la Junta Militar. Con lo cual, acá hay un proceso, digamos, profundamente reaccionario, pero para ese proceso hay plata o hay deuda. Si no hay plata, hay deuda. Más adelante va a haber que pagarla. Otra cosa que no se ha observado es que el gobierno nacional violentó el derecho de Tierra del Fuego al manejo de los puertos de Ushuaia y la segunda ciudad que tiene Tierra del Fuego, y metió un interventor. El objetivo de esta intervención es claramente impedir la penetración china dentro de la zona, porque en este momento hay funcionarios militares norteamericanos que están revisando las instalaciones chinas en Neuquén, haciendo visitas, etcétera, con autorización del gobierno. Dice que el gobierno de Milei mete a la Argentina en una escalada militar cuando en principio no es protagonista de ningún conflicto militar. No es Groenlandia, no es Dinamarca, no es la Unión Europea metida en la guerra contra Rusia junto a la OTAN, ¿no es cierto? Bueno, nada de todo, tampoco es Venezuela, no está en el Caribe, y está metiéndolo, y esos son gastos. El superávit comercial, el superávit fiscal y el equilibrio oficial es un cuento, porque el gobierno computa solo los movimientos de caja. Si un gasto se financia con deuda, no lo computa como gasto fiscal. Eso se llama gasto devengado, es decir, el gasto ocurrió, pero no se lo pagó. ¿Por qué no se lo pagó? Porque hubo una deuda. Y así va creciendo la deuda pública en pesos dentro de la Argentina, a donde se meten los pesos de la gente que trae dólares por la alta tasa de interés que paga esta deuda de pesos, y que por lo tanto es una carga sobre el tesoro completamente imbancable. Al primer giro de la situación, esto lo dijo Martín Redrado. Martín Redrado, que dice, esta situación puede mantenerse un tiempo si no hay ningún trastorno internacional. Pero él sabe bien, y es lo que quiso decir en el fondo, que hay un trastorno internacional, no solo con el dólar norteamericano, sino también con el yen de japonés, que es una de las fuentes, Japón, de liquidez del mercado mundial. Porque como Japón está estancada hace 40 años, no tiene grandes inversiones industriales, y por lo tanto lleva el dinero al exterior, sea a la Bolsa de Londres, sea a la Bolsa de Nueva York. Ahora, el gobierno de Japón quiere reactivar la economía, toma medidas para que eso vuelva a Japón y coloca una crisis. En el caso de producirse esta crisis, Milei va a ir a bailar al Río de la Plata, no sé, o va a perder las ganas de bailar por el resto de su vida. Entonces, este es un juicio crítico fundamental sobre el problema fiscal, gastos militares, endeudamiento, no contabilización como gasto de lo que se devenga, es decir, que se financia con deuda, etcétera. Es una montaña esto, ya lo hemos visto con Menem y terminó con el hundimiento de la convertibilidad, se vio con Martínez de Oz, etcétera. Yo diría lo siguiente, no hay nada original en la burguesía argentina. Y como todo vicioso,
hay que aplicarle dosis más fuertes para lo que antes requería dosis menores en el sentido de calmar los síntomas. Entonces, este es el punto central. Mientras tanto, en la industria hay una tensión absolutamente descomunal y van a progresar. Por ejemplo, en esta empresa Granja Tres Arroyos tiene un conflicto de magnitud en la principal empresa productora de todo lo que tiene que ver con aves, huevos, etcétera. Y bueno, es un sector industrial y los cierres son sistemáticos y la cantidad de gente que queda desempleada es fenomenal. Entonces, ¿qué dice el gobierno respecto del razonamiento que usted dio recién? Dice que va a tener problemas, es decir, frente al argumento de que va a tener problemas fiscales, porque los patrones van a aportar menos, etcétera. El gobierno dice algo que se puede decir, después lo tiene que convertir en realidad. No, como esto incentiva el interés del capital por invertir, en realidad estamos despegando una ola de inversiones. Ahora, con todo el famoso miedo cuca, bajo el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y antes con otro gobierno de Cristina Kirchner, la inversión de capital extranjero en Argentina era 10 veces superior a esta que hay ahora, porque ahora hay desinversión extranjera neta. Es decir, que tenemos un gobierno que representa los intereses financieros del capital extranjero y lo que recibe a cambio es el retiro. Porque en el razonamiento liberticida, facilitar el retiro del capital es un incentivo a que venga capital, porque ese capital vendría, porque si se quiere ir, se va a poder ir. No quedaría encadenado en caso de una crisis. Mientras tanto, lo único que está haciendo es la primera etapa de esa inversión de capital, que es que el capital se vaya, porque hay dividendos retenidos, hay intereses también postergados o refinanciados, etcétera, y lo va liberando de a poco y todo eso se está yendo. Entonces el saldo neto es negativo en términos de inversión extranjera bajo un gobierno de los capitales extranjeros. En el primer bloque del programa yo tiré un par de cifras así al aire. ¿Y qué relación tiene esto con esta nueva política expansionista que está implementando Donald Trump, ¿no? Y comentaba que la deuda pública de Estados Unidos en este momento es de 34,7 billones de dólares y que esto representa el 122% del PBI. Y no solo eso, sino que desde el 2018 a esta parte, la deuda prácticamente se ha duplicado. Se ha hecho una pelota que es imposible de detener. ¿Y qué relación hay en esto con esta política expansionista que quiere implementar Donald Trump, sobre todo en Latinoamérica y en todo el mundo? ¿Hay alguna relación o son dos cosas aisladas unas a la otra? No, el tema de la deuda, de Estados Unidos es clave. Si efectivamente Japón, por ejemplo, comienza a repatriar dólares, es decir, mejor dicho, a repatriar los yenes que convirtió en dólares en Estados Unidos, va a haber una crisis. Como consecuencia de esto, hoy salió en el diario que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, desmintió que estuviera interviniendo los mercados de cambio conjuntamente con el Ministerio de Economía de Japón. ¿No es cierto? Bueno, él ha tenido que decir una cosa de ese tipo porque cuando circuló que estaban interviniendo, el diario The Wall Street Journal sacó una serie de artículos, inclusive un editorial, diciendo peligro, peligro. Acá estamos teniendo populismo, no estamos teniendo libertad de capitales ni nada. Y Trump está empezando a girar a una política intervencionista porque este edificio que quiere sostenerse está viniendo abajo. Por ejemplo, está prohibiendo que el capital inmobiliario compre viviendas particulares
para después construir o lo que fuere, porque le está dando la razón a este hombre que ganó las elecciones en Nueva York, en el sentido de que hay una crisis de vivienda fenomenal que se manifiesta en todo Estados Unidos, no solamente en Nueva York. Y ha tomado este tipo de medidas. Y ha tomado una medida todavía más cuca, que consiste en intervenir a las grandes empresas en la forma en que van utilizando las ganancias. Él quiere que se inviertan en nuevas industrias, nuevos aspectos productivos, y entonces quiere limitarles a las empresas, a las grandes empresas, lo que hacen regularmente, que es con el dinero que ganan, comprar sus propias acciones, es decir, no sus propias acciones, comprar las acciones de su empresa, que está en mano en conjunto de los accionistas, y de ese modo subir la cotización y darle a los accionistas una ganancia suplementaria importante. Es decir, el gobierno de Trump ha pasado de este liberalismo trasnochado o de la desregulación total, ha pasado al intervencionismo. La desregulación la aplica para los gastos sociales, la aplica para los créditos hipotecarios del Estado, la aplica para despedir masivamente gente con un organismo, una secretaría que se llama DOGE, que es departamento, bueno, para regular. Es como la secretaría de Sturzenegger acá en la Argentina. Pero frente a toda esta crisis financiera empieza una política intervencionista. Y hay gente que acusa a Trump, o que lo dicen los diarios, gente informada, profesionales, periodistas acreditados, que Estados Unidos se está pareciendo más, cada vez más a China, y Donald Trump a Xi Jinping, que al revés. Entonces, como usted ve, es un escenario de una crisis que no tiene... Creo inclusive que en estos últimos días hubo un desplome del dólar en el mismo Estados Unidos, y están ocurriendo desplomes de dólares en economías como en Perú, donde nunca estuvo a niveles tan bajos. ¿Esto denota una gran crisis que se puede llegar a levantar o es el principio del fin? ¿Cómo lo ve usted? No, es lo que espera que se produzca en todo el mundo. Son muchísimos los artículos de financistas que anuncian el pinchazo de la burbuja, porque todo lo que ha subido se va a pinchar. Y entonces los que tenían esos valores van a sufrir pérdidas extraordinarias. Por ejemplo, mire, el oro subió un 600%, es interesante este aspecto. Subió un 600%, no hay nada, ninguna otra mercancía que haya subido un 600%. Pero ¿sabe qué cosa sí subió un 600%, acompañando, si usted quiere, al oro? El valor accionario de las empresas del Silicon Valley, es decir, de las grandes tecnológicas. Es decir, que es interesante esta relación. Se están inflando valores financieros en contra del propio dólar. Y son una manifestación de una crisis extremadamente profunda. La reacción que hubo de parte de la... Sí, termine, importante para Argentina, lo que tiene importante para Argentina es que cualquier movimiento no tiene por qué ser muy, muy grande, pero que tenga un mínimo de carácter sísmico en los mercados internacionales, desploma la bicicleta financiera en Argentina. Yo le iba a preguntar por otro tema de actualidad que también está pasando por Estados Unidos y que debe tener su relevancia, sobre todo sí, con todo lo que tiene que ver la clase obrera, a ver si despierta, con todo lo que está ocurriendo en Minnesota, donde no sé si le salió el tiro por la culata a Trump en su deseo de profundizar su política antimigratoria, y bueno, que se le dio vuelta a la gente, movilizaciones terribles, tuvo que dar marcha atrás, y hasta inclusive han resurgido las Panteras Negras, que hace como 40 años que no se escucha nada de ellas,
y está cayendo en las Bueno, encuestas, y está cayendo en las encuestas a un ritmo impensado hace 2 o 3 meses atrás. ¿Qué nos puede comentar del sí, tema sí. de Minnesota, de la rebelión popular, del tema de la No, inmigración? no, eso es claro. Es claro que hay una resistencia popular. Es una resistencia popular que en el desarrollo que hemos visto tiene capacidad para voltear esto, ¿no? Pero esa resistencia va a ir creciendo. Por ejemplo, no sé dónde lo leí, a veces me guío por algunos titulares, después trato de leerlo. Hay un estado que es Iowa, vendría a ser como el corazón agrícola de Estados Unidos, que es un estado republicano. Y han comenzado las manifestaciones contra la política de Trump en materia migratoria, a pesar de que Trump en Iowa no está haciendo absolutamente nada, sino que es un movimiento de solidaridad con lo que pasa en Minneapolis, con lo que pasa en Chicago, etcétera. Es decir, hay un movimiento muy importante. Ahora, mi opinión es lo siguiente, aunque hay muchos trabajadores envueltos en este movimiento, no solo muchos, la inmensa mayoría, son trabajadores de servicio, de la salud, de la docencia, empleados públicos. Acá tienen que entrar en acción política la clase obrera de la industria, de las grandes tecnológicas, de Boeing, etcétera, pero en una acción política, no en acciones aisladas relativas a un convenio de trabajo, que es muy positivo porque es muy educativo y hace mucho tiempo que no había movimientos de lucha en Estados Unidos y ahora los hay. Pero el corazón de todo es que, creo que alguna vez lo comentamos acá, en un determinado momento Trump decidió frenar los bombardeos crecientes sobre Gaza e inventar una tregua ficticia, y creo que lo dijo él personalmente o se lo atribuyeron personas bien informadas, lo había hecho porque habían comenzado huelgas en Turín y en Milán, en Italia, contra el genocidio. Y ahí el tipo dijo, con esto nos jodamos, porque este es el golpe definitivo a esta política. Entonces, se van acumulando fuerzas, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar el caso más complejo. Que supongamos que tiene una importante derrota electoral en noviembre. Ellos van a redoblar y van a llevar las cosas a una crisis política, porque este hombre ya intentó un golpe de Estado en el año 21 y había perdido las elecciones. Dijo, no, es mentira, no perdí nada, intentó un golpe de Estado. Es decir, hay cosas que son irreversibles hasta que sean completamente destruidas, pero no va a ser para volver a lo anterior, sino para algo nuevo. Y claro que la resistencia crece. Los diarios, por ejemplo, ahora están muy contentos porque el primer ministro de Canadá pronunció un discurso parándole la chata a Trump. Bueno, es una interpretación, no le para la chata de ninguna manera, pero por haber pronunciado un discurso relativamente diferente al servil que habían tenido hasta ese momento, se lo vacionó a este hombre en Davos. Es decir, que la burguesía, o la parte importante de la burguesía, presiente el peligro de las medidas que toma Trump y en conjunto el conjunto de su actuación. Pero son problemas que superan a la propia burguesía, porque es el desmoronamiento de un sistema social. Si usted es el dueño si usted es el dueño de ese sistema social, si se desmorona, la opinión que usted tenga importa 3 pitos. Otras noticias que están ocupando los titulares en estos días es esta similitud, la persecución de inmigrantes ilegales que se está haciendo el gobierno de Milei. Se habla que en estos 2 meses ya se expulsaron a 5.000 indocumentados
y hay procedimientos en Constitución, en Retiro, en Villa Celina. También el tema de tratar de impulsar la baja en la imputabilidad de los delitos comunes. Es decir, que como que quiere copiar Milei algunos de las acciones de Donald Trump, algunas, porque en otras está totalmente opuesto, así él diga otra cosa, como usted decía, en la economía. No creo que haga cosas opuestas, pero esta sí. Ahora, entremos un poquito a todo esto. La Nación sacó un artículo muy largo sobre el problema de la crisis de natalidad en Argentina, que se repite en otros países del mundo. Es decir, crisis de natalidad que es una braja, una caída muy enorme de la tasa de natalidad. Por lo tanto, en la economía política del capital, esto significa un encarecimiento de la fuerza de trabajo. No en este mismo momento, pero en perspectiva, porque va a haber menos trabajadores. Además, al haber menos trabajadores, hay menos aportes a la previsión social y se agudiza la crisis fiscal. Entonces, lo lógico sería que convoquen a la inmigración, no que la expulsen. Que digan lo que dijo Alberti: gobernar es poblar. La Argentina es uno de los países menos poblados del mundo. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? ¿En qué consiste el fascismo? El fascismo es un fenómeno muy interesante porque el fascismo explota el desmoronamiento de la sociedad capitalista. El desmoronamiento de una sociedad, cualquiera sea ella, pero en este caso vivimos bajo el capitalismo, provoca un extremado temor en la población, que quiere una respuesta rápida a su seguridad. Entonces el fascismo ofrece la demagogia de la seguridad. Detiene gente, dice que ahora no hay nadie que corte una calle, y cree, y no que cree, y lo hace para hacerle sentir a la población que está sufriendo este síntoma, este síndrome de que la sociedad se está disolviendo, la sensación de que le están dando seguridad. Y esto explica el ascenso de la derecha, porque entre otras cosas viene acompañado este desmoronamiento con un periodo relativamente largo de gobierno de centro-izquierda. Por ejemplo, el Partido Demócrata de Estados Unidos es considerado de centro-izquierda, el laborismo que está en Inglaterra es considerado de centro-izquierda, lo mismo con otros partidos socialdemócratas o liberales moderados, ¿no es cierto? Entonces es más fácil que levanten cabeza los partidos de derecha, pero la derecha desarrolla esta política de temor, de inseguridad, de persecución, etcétera, con la idea de que con esto finge que le calma los nervios a la sociedad, hasta que esta política pone de manifiesto su completo contrasentido y estalla. Así que de golpe la gente se da cuenta de lo siguiente: acá no hay laburo, acá se están cerrando las industrias por parte de este tipo de gobierno, los salarios no alcanzan, la educación se viene abajo. Este artículo que se publicó en La Nación hablando de la crisis de natalidad es uno de los motivos que va a invocar Milei para despedir docentes, con el argumento de que en Argentina se está acabando la sobrepoblación escolar y por lo tanto, en lugar de aprovecharla para que haya un maestro cada 25 alumnos, ahora que tenemos un maestro cada 25 alumnos, dice no, lo echamos. Un maestro tiene que atender 50, como era cuando no había esta crisis. Como usted ve, es una rueda completamente reaccionaria. En un punto estalla. Y ese punto de estallido será muy beneficioso para una salida amplia y rica si hay organizaciones revolucionarias que, habiendo entendido el fenómeno, actúan políticamente para abrir una perspectiva, que hoy es la lucha por una huelga general, la organización de la clase trabajadora y el llamado a la clase obrera mundial
a movilizarse contra las guerras imperialistas todas, enfrentando a los gobiernos de sus países, que es una linda forma, una buena forma, una forma de luchar contra el chauvinismo. Entonces ahora este hombre Pedro Sánchez, en España, bueno, no le va a dar la ciudadanía a los inmigrantes latinoamericanos, parece que los calculan 500.000, sino que le va a facilitar permiso de trabajo y residencia, en lo que la prensa dice que es un movimiento contrario a la persecución de la inmigración. Pero si gracias a esa inmigración es que el Producto Bruto de España crece, una. Y segundo lugar, Pedro Sánchez va a perder las elecciones con la derecha y está tomando acciones desesperadas a ver si logra revertir esto y presentarse en la campaña electoral como el hijo querido de la clase obrera. Jorge, acá tenemos una oyente que es vasca y pone Euskal Herria a vuestros oídos y a vuestros pies y a los de Jorge también. Yo le quería... Ángel, no entendí lo que dijo, no entendí la... porque ella es vasca, entonces pone en su idioma Euskal Herria a vuestros oídos y a vuestros pies y a los de Jorge también. Es en base al comentario que usted está haciendo sobre España. Ahora quedan 5 minutos. ¿Cómo? Ella manda el comentario en la lengua de Euskadi. Claro, ese es el tema. Los nacionalistas vascos son muy duros con su nacionalismo. Sí, yo la otra vez la traté, yo decía que ella era española, que no era vasca, pero no sabe cómo se enojó. Es mucho más bravo que el nacionalismo catalán. Quedan 5 minutitos. Yo le quería hacer una pregunta que creo que usted va a disfrutar de responderla porque es en base a esto que venimos comentando, ¿no? El otro día yo hablaba con una persona sobre el tema de la gran crisis que hay en Estados Unidos, que es una crisis que yo creo que es irreversible y que va a generar ciertas condiciones para una situación pre-revolucionaria. Yo le dije, no sé, dice eso? Yo estaba hablando con una persona y le comentaba eso. Y la persona me decía que puede ser que sea así, pero que él no veía las condiciones subjetivas que puedan llegar a darse. ¿Usted qué podría comentar al respecto? Bueno, las condiciones subjetivas se tienen que desarrollar en función de la experiencia que se vive, si no es una subjetividad abstracta. Si yo vivo un proceso, voy formando mi subjetividad. Naturalmente que puedo cometer contradicciones en la apreciación. Depende entonces mucho de las fuerzas políticas en pugna que provean una explicación superior o que ayuden a esa comprensión. ¿Pero usted no ve una crisis en las direcciones? ¿En las elecciones? En las direcciones. En la dirección de la clase obrera sí, porque el otro día en Minneapolis se declaró una huelga que ningún sindicato avaló, la gente la hizo por su cuenta. Cerraron los comercios, cerraron las tiendas, cerraron restaurantes, cerraron algunas reparticiones. Ninguna burocracia, la más progresista, dijo no podemos declarar huelga porque una huelga contra la inmigración, una contra la represión a la inmigración tiene un carácter político y en nuestro convenio colectivo de trabajo no está contemplada una huelga por esas razones. Usted se da cuenta que la burocracia esta son un grupo de necios, si no fuera que ganan una guita fenomenal, y por lo tanto están defendiendo sus condiciones de vida. Y la gente con 12 grados bajo cero salió a la calle. En algún momento van a salir a la calle con una huelga política, porque estas huelgas empiezan a ser políticas. Y lo que nosotros fomentamos en la Argentina, luchar por una huelga general, es una huelga política. ¿Por qué? Porque el problema no es este patrón o el otro patrón, aunque hay que pararle la chata a cada patrón en la violencia o en la arbitrariedad que actúa contra la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Es el poder político el que está actuando de esta manera. Porque esta contrarreforma laboral, nadie lo dice,
es una reversión de régimen político. Bajo el capitalismo, el derecho laboral tenía como propósito, bajo la presión de los sindicatos, bajo la presión de los trabajadores, bajo la presión de los partidos socialistas y comunistas, el derecho laboral tenía por objeto poner un límite a la tendencia sin límite de la superexplotación capitalista. Y entonces dijo, vos querés que el laburo en 14 horas, no, te vamos a poner 8. No lo hicieron de buen gusto. Hubo huelgas fenomenales y al final el primer país que estableció las 8 horas fue la Unión Soviética. Bueno, no era todavía la Unión Soviética, pero la Revolución de Octubre en 1917, y con ese ejemplo empezaron a aflojar. Con el cambio que se va a producir ahora, no es una reforma del derecho laboral, es la consagración del derecho patronal, porque tiene las disposiciones que obligan al obrero a que si el patrón le dice trabajar 12 horas y trabajar el sábado y el domingo, él tiene que trabajar. Es decir, esta reforma, mientras que el derecho laboral quería poner un límite a la patronal, esta reforma le pone todos los límites a los obreros frente a la ofensiva patronal. Hay una reversión del régimen político. Esto es esencial. Si la Corte Suprema lo pensara 2 veces y se guiara por sus estudios académicos, la declara inconstitucional. Pero no lo va a hacer, porque lo pide toda la clase capitalista. Igualmente, en la realidad eso ya está sucediendo. Es lo que sucede en la realidad, pero cualquier persona sabe que lo que ocurre en la realidad va contra una ley, todavía tiene a una ley para reclamar. El peligro es legalizarlo. Y entonces puede ir a la justicia, puede ir acá, tiene una ley. Me hacen de todo contra la ley. Bueno, tengo la ley. ¿De qué le servirá? No sé, pero algo tengo. Con la contrarreforma laboral se terminó la ley. Por ley hay que aceptar las disposiciones de la patronal. Entonces ya no es un derecho laboral, es un derecho patronal, es una reversión de régimen. Esto lo vengo explicando desde el primer día. Bueno, Jorge, hemos llegado a las 17:30, me quedaron un par de temas pendientes, el tema de todo lo que está sucediendo en Irán, un montón de temas que quedaron ahí sin tocarse, pero bueno, vamos a seguir el miércoles que viene, si usted está de acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, nos vemos el miércoles. Gracias a ustedes, gracias Mónica, gracias Ángel.